מצליחה להתחיל מההתחלה, כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, משהו מת בנו, משהו נשאר איתו. Hola, muy buenos días. Estamos en el quinto día de esta jornada de formación profesional que organiza Infancia Desarrollo Pleno, junto con todos sus colaboradores, que estamos involucrados en el proyecto con la finalidad de brindar herramientas a las personas que trabajan con niños en esta primera etapa del proyecto, especialmente niños con discapacidad o algún trastorno del neurodesarrollo. Y bueno, además de brindar herramientas para que ustedes puedan llevar a cabo mejor su tarea como profesionales y también los familiares para que puedan acompañar de una forma más adecuada a sus familiares y en general a la gente que le interesa este tema porque está dedicada a crear ambientes más inclusivos para la gente con discapacidad. Pues bueno, también queremos que conozcan nuestra propuesta educativa, que conozcan a nuestros colaboradores y que, bueno, en la medida de sus posibilidades que puedan apoyarnos y sumarse al proyecto, ya sea estudiando con nosotros o colaborando de alguna forma en que ustedes lo crean adecuado o simplemente compartiendo nuestros materiales en sus redes sociales, comentando, dándonos likes. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y también en YouTube. Y bueno, el día de hoy tenemos a David Grunstein, que él es médico cirujano egresado de la UNAM. Bienvenido, David. Él es actualmente docente del diplomado en neurología básica y también va a estar con nosotros dando el curso en línea de síndromes genéticos. Entonces, el día de hoy, David, bueno, bienvenido. Es tu segunda intervención de la semana. Y pues David nos va a explicar, entre otras cosas, por qué es importante el entender sobre trastornos genéticos, síndromes genéticos, qué relevancia tendría para nuestra vida, ¿no? Creo que el síndrome genético más conocido es el síndrome de Down. Y pues bueno, si bien hay gente que está interesada en profundizar su conocimiento del tema,
pues bueno, creo que es un tema que debiera interesarnos a todos, ¿no? Y que no, los síndromes genéticos no se limitan al síndrome de Down. eh, pero bueno, este es el tema que va a desarrollar David. Adelante, David, por favor. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos a todos los audientes. Yo antes David, que ¿podrías activar tu cámara, por favor? active mi Gracias. cámara. Antes que nada les quiero decir que escuché la música que abría esta reunión y me acordé de uno de los socios fundadores del proyecto, Reinaldo Martínez Marentes, que para él esta traducción, esta música se tradujo y la canción habla del tejido humano, que todos somos parte de un tejido. Cuando a alguien le pasa algo, nos está pasando a todos. Y en términos generales es lo bello que yo he encontrado en el proyecto, el trabajo en equipo y el trabajo de todos nosotros. Bien, yo creo que ya es hora de que vamos a comenzar directo con la materia. Ahora bien, yo les quiero decir cómo se formó este masterclass, que es un resumen de un curso sobre genética. Este curso de genética es más que nada para diferenciar tres trastornos que nos interesan, ¿sí? Nos interesa mucho un trastorno que es mental, y hablábamos de los trastornos del neurodesarrollo. Son trastornos que se consideran psiquiátricos. Tenemos trastornos que se consideran genéticos porque su origen es comprobable en el laboratorio bajo una observación de los genes, del revisar el núcleo de las células y ver los cromosomas que en ellos hay y algunos los genes que en ellos hay. Podemos determinar en dónde se da el problema. Y el tercer grupo es el grupo de trastornos neurológicos. Psiquiatra, genetista y neurólogo. El neurólogo es el que atiende los problemas que tienen una implicación fisiológica o anatómica de nuestro sistema nervioso. Es decir, los trastornos mentales no tienen un problema anatómico, no es el cuerpo de nuestro sistema nervioso no está afectado de ninguna manera, ¿sí? No sabemos que esté afectado o dañado. En el caso de que estuviera dañado, pues ya no es un problema mental, ahora sería un problema neurológico. Ahora, los problemas de origen genético transcurren con retrasos mentales o con problemas mentales, pero como consecuencia secundaria. No es su diagnóstico primario, no es su etiología un problema mental, no es etiológicamente tienen que ver con la genética. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, más que nada para separarlos de los otros trastornos. Ahora, en el transcurso de la plática, como esto es, a mí me gusta más que nada que sea una plática, cuando ustedes sientan una pregunta, siéntense con total libertad de si algo no quedó claro, pedirme que lo repita o que lo analicemos en conjunto, ¿sí? Vamos a hablar de los trastornos genéticos, pero solo de los que tienen una implicación en la escuela. ¿Por qué? Porque tenemos alrededor de más de 6,000 trastornos genéticos. No podríamos hablar de ellos, ni siquiera mencionarlos en tan poco tiempo. Entonces vamos a agarrar los más característicos y que ustedes sepan la clasificación que hacen los genetistas de estos problemas. Los genetistas son médicos que están especializados en genética, ¿sí? Cómo lo hacen, cómo lo clasifican, y para eso tenemos que entrar un pasito sobre la genética normal. Y esa es la primera parte de este encuentro, hablar un poco de la genética normal. Por favor, les pido, no se asusten, se ve complicado por la terminología y por las palabras, pero es sumamente sencillo.
Cualquier cosa que no les quede claro, díganme y la revisamos en conjunto. Voy a compartir con ustedes pantalla y van a ver mi colección de dibujos, que es parte del curso de neurología básica. Bien, ¿se ve se ve la pantalla? ¿Se está Sí, compartiéndose? sí, Yofi. Bien. Miren ustedes, ¿mi cursor se ve bien también? sí, David. Bien, este arbolito de acá, Sí, se ve bien. qué bueno, qué bueno. Me contestó Marcela Lizama. Gracias, Marcela. Aquí vamos a ver dos arbolitos, dos tipos de división celular. Esto es una célula hipotética, digamos, una célula de las que tenemos miles de millones en nuestro cuerpo, ¿sí? Miles de millones en nuestro cuerpo. ¿Cómo es que crecemos? ¿Cómo crecemos nosotros? Pues crecemos gracias a que estas células se dividen y se multiplican. Y aquí vemos una de las maneras de multiplicación. Esta manera le vamos a llamar mitosis. ¿Ven ustedes? Aquí vemos una célula, le vamos a llamar célula madre. Esta célula madre se divide en un proceso que se llama mitosis y da dos células hijas. Fíjense ustedes, acá teníamos esta X, ¿sí? La vamos a ver aquí. Esta roja la vamos a ver aquí. La azul y la la celeste también está aquí. O sea, las células hijas son igualitas a la célula madre y ella produce dos. Así es en todo nuestro cuerpo. Por supuesto, las neuronas no se reproducen, pero la mayoría de nuestras células se reproducen así, por mitosis. Pero hay un grupo de células que no se reproducen así. En ellas pasa algo especial. La célula madre tenía un número determinado de cromosomas. En este momento le vamos a llamar cromosomas a estas X y les vamos a explicar qué es un cromosoma. Tiene un número de cromosomas en el núcleo, este es el núcleo de la célula, tiene un número de cromosomas, se divide, pero cada una de las hijas va a tener la mitad de la información genética. Estas X son información genética, ¿sí? Regresemos al caso anterior. La madre tenía un número dado de cromosomas, se dividió y sus hijas fueron igualitas a la madre con números de células, con números de cromosomas, perdón, iguales a los de la madre. ¿Sí? En este caso, la meiosis, las células hijas van a tener la mitad de la información genética de la madre, solo la mitad, célula madre. Ahora, estas células son células que se hallan en los órganos sexuales, digamos, en las glándulas sexuales. En el caso de la mujer, en los óvulos que están en los ovarios, ¿sí? Y van a producir al final estos óvulos listos para la fecundación con la mitad de la información, que van a estar esperando ser completada la información que les hace falta. Bien, en el caso de los hombres va a suceder lo mismo, va a existir este mismo proceso y este proceso va a ser efectuado en los testículos y las células que van a ser espermatozoides van a tener la mitad de la información genética. En la relación sexual de un hombre y una mujer va a existir la búsqueda celular de los espermatozoides a los óvulos para completar esa información genética. En este dibujo no, pero en el caso de los seres humanos, todas nuestras células tienen 46 cromosomas.
excepto las células sexuales que solamente van a tener 23 cromosomas. Las células sexuales femeninas que no tienen movimiento, son movidas, pero ellas no tienen movimiento, van a esperar una célula sexual masculina o espermatozoide que sí tiene movimiento, y en el momento en que ocurre la fecundación, se completará ese número de 46 y ese producto no va a ser ni la información genética de la madre, ni la información genética del padre. Ese producto va a ser genética diferente al padre, diferente a la madre, única, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, hasta ahora no. Bien, seguimos. Aquí les traigo una tablita del lenguaje Morse. Miren ustedes, con un punto y una raya podemos hacer todo el alfabeto, ¿sí? Y con eso se pueden hacer toda la comunicación que tenemos nosotros, se puede hacer con este lenguaje de punto y raya. En mi época, yo creo que ya hoy no existe, ya existía el telégrafo, y haciendo puntos y rayas podían escribir cartas completas a la distancia en el telégrafo. Hoy en día los barcos lo usan porque es internacional, al grado de que si ponemos 3 puntos y 3 rayas, y luego otra vez 3 puntos y 3 rayas, SOS, quiere decir auxilio. Y toda la gente, todos los pilotos, todos saben que SOS es auxilio, hay un caso de necesidad. Den su cuenta cómo tan simple como punto y raya pasamos todo el alfabeto. Algo así sucede con nuestro sistema genético. A base de letras químicas, este es otro ejemplo, a base de letras químicas podemos pasar toda la información de los padres a los hijos. Aquí otro ejemplo de un alfabeto que funciona similar es el alfabeto de nuestra computadora. Este es el sistema binario, y fíjense ustedes, 000001 es 1, 0002 es 2, 00 1, 10, 11 es 3, 100 es 4, 101 es 5, 110 es 6. Este es el sistema binario. Otra vez, solo con 2 números, 0 y 1, se pudo hacer todos los números, y así es como funciona nuestra computadora. Ahora bien, nosotros vamos a ver que ese mismo lenguaje lo tenemos contenido en nuestras células, pero que en lugar de 2 letras, punto y guión, vamos a tener 4, lo que lo hace mucho más rico, ¿sí? Regresemos un poco hacia la célula, a nuestra célula. Estas X les vamos a llamar cromosomas. ¿Y por qué cromosomas? Porque se pintan, se colorean. Cromo quiere decir color, cuerpo coloreado. Se pinta con una tinción. Cuando se descubrieron, se pintó con una tinción las células y descubrieron que en el núcleo había estas X. Vamos a ver una fotografía real de estas X del núcleo. Aquí más claro todavía, pero vamos a ver las X del núcleo. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Por lo tanto, ¿por los genes es que hay enfermedades hereditarias o no necesariamente? mira, no es necesario que sea un problema genético. Vamos poco a poco. Voy a resolver tu pregunta 100%, pero dame un poquito para terminar de explicar la base, ¿sí? No necesariamente, pero vamos a explicar por qué. ¿Ok? No necesariamente, pero sí, la mayor parte de los problemas congénitos son problemas que tienen que ver con esta malformación.
¿sí? Una malformación en la transmisión de información. Pero bueno, Ya. aquí les presento a Gracias. ustedes. De nada, te voy a contestar, no te preocupes, poco a poco, dame tiempo de entrar un poco más en materia, porque ahorita sería complicado explicarlo. Déjame entrar un poco más en materia. Bien, aquí vemos una fotografía de los genes de un humano. Dijimos que tenemos 46 cromosomas. Esto es 23 pares, y aquí están numerados el par 1, el par 2, el par 3, el par 4, y esta numeración es fija. Los médicos, los genetistas, conocen esta numeración, los ven y lo ordenan así como lo ven ustedes. Por supuesto que no están en orden, están desordenados en la célula, esto para diagnosticarlos acomodan, ¿sí? Acomodan estos genes. Estos que estamos viendo son los cromosomas, ¿sí? El par 1, el par 2 de los cromosomas, el par 3 de los cromosomas y así. Y este último par, que es el par 23, es el par sexual. Si este par tenemos 2X, se trata de una mujer. Y si tenemos una X y una Y, se trata de un hombre. Cada una de nuestras células tiene esta información y se trata de un femenino o de un masculino. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora vamos a agarrar nosotros un microscopio y vamos a entrar todavía más adentro. ¿Sí? Vamos a entrar más adentro y vamos a ver esa X desmenuzada. Bien, aquí agarramos la X y la X es como una bobina de hilo para coser, que está enrollada y enrollada y enrollada en ella misma. Está enrollada, es que hacemos una película que a su vez está enrollada en unas proteínas que le llamamos histonas, ¿sí? Estas histonas, si las desenrollamos el material que guardan, vamos a encontrar que es una especie de una escalera de caracol, ¿sí? Toda esta cinta gigantesca, ¿sí? Esta cinta enorme está hecha de un ácido desoxinucleico, DNA en inglés, ¿quién? O ADN, es lo mismo. Digamos que cada uno de nosotros tiene 20 cubetas llenas de arena. Cada granito de arena va a ser un gen. Todos estamos hechos por 20 cubetas. Cada uno de nosotros tiene en cada una de sus células 20 cubetas. Pero lo que nos hace ser peculiares, a un negro lo hace ser negro, a un chino lo hace ser chino, a un alto lo hace ser alto, son 2 puñados de esas 20 cubetas. Agarremos 2 puñados y eso es lo que nos hace diferentes uno de otros. Solo 2 puñados. No entre hombre y mujer. Entre hombre y mujer la diferencia es grande porque ya es un cromosoma completo que es de otro tipo. Estoy hablando de todos los hombres, tenemos 20 cubetas llenas de arena, y esa arena, cada polvito es un gen, y ese gen, la diferencia entre una y otra persona solamente son 2 puños de arena, pero el contenido, lo que nos hace iguales, son 20 cubetas de arena. ¿Es claro mi ejemplo? ¿Alguien me puede retroalimentar? ¿El ejemplo es claro de las cubetas? Sí, es claro. Marcela, ¿es claro? ¿Te parece claro? Marcela, tú me preguntaste hace un rato, ¿verdad? Sí, está todo clarito lo que está explicando ahora. Bien, si hay algo que no quede claro, díganme. Esto es yo junto con otro hombre, yo tengo 20 cubetas que soy igual que él y solo 2 puños que soy diferente a él. Esto es
podemos decir que los seres humanos, todos tenemos un origen común. Somos idénticos prácticamente unos de otros. Cada ser humano es idéntico uno del otro. Alguien de África tendrá en esos 2 puños que él tiene algo diferente, ¿sí? Pero a gran escala somos iguales. Esta X se va a llamar cromosoma. Le vamos a decir cromosoma. Cromo porque se pintó con una tinta cuando lo descubrieron. Y soma porque es un cuerpo pintado. Se van a enrollar y un tramo de este ácido desoxinucleico, un tramo que tiene la capacidad de hacer una proteína, digamos, yo y una persona negra, yo no tengo la proteína que hace el color negro y él sí, su piel va a ser de color negra, porque él va a tener un gene que le dice haz más proteína en tu cuerpo. Y yo no la voy a tener. Eso nos va a hacer diferente, pero en muy poquito. Hay muy poca diferencia entre uno y otro. Esto es el DNA. Ahora, el DNA está guardado en el núcleo de las células. Vamos a regresar a esta célula típica. Vamos a poner otra célula. Estas son células. Esta es una célula. No, me salió mejor esta, ¿sí? Y esa información genética va a estar dentro del núcleo. No sale del núcleo para nada, a menos que se vaya a reproducir. Si se va a reproducir, ya sea por el camino de la mitosis o ya sea por el camino de la meiosis, entonces va a salir del núcleo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el trabajo? ¿Cómo es que guarda la información esta situación, este ácido? ¿Cómo guarda la información? Miren ustedes, aquí lo tenemos, ADN. Este es lo que está dentro de nuestro núcleo y no sale. Y háganse de cuenta que nuestra información genética es una gran biblioteca. También la biblioteca ya va a pasar de moda, pero bueno, yo creo que todavía sabemos lo que es una biblioteca todos nosotros. Es un lugar en donde hay un montón de libros acomodados en unos estantes. Muchos libros que hablan de todo. Hay un libro que habla de cómo van a ser los huesos, otro va a decir cómo va a ser el color de piel, otro va a decir de qué tamaño voy a tener, otro va a decir cuánto pelo voy a tener, así. Cada libro va a decir algo especial, está lleno de esos libros. Ahora bien, esos libros van a ser nuestros cromosomas. Estas X que veíamos son como un libro dentro de ese estante. Toda la información, toda la biblioteca, nosotros le decimos genoma. El genoma es conocer todos esos libros. Un libro en especial es un cromosoma, ¿sí? Pero digamos que en uno de esos libros, yo saqué un libro de recetas de cocina, cómo hacer un pastel. Ahora yo quiero hacer el pastel y agarro de ese libro el capítulo del pastel que yo quiero hacer. Es una receta que está en ese libro. En ese cromosoma está un gen, una hoja en especial que me habla de cómo hacer un pastel. Ese pastel en términos de la célula va a ser una proteína. Y lo quiero sacar para irlo a cocinar. Lo quiero sacar del núcleo. Vamos a regresar acá. Y les hago un tiul por todas las fotografías. Aquí estamos, ¿sí? Yo quiero sacar de esta librería gigante, quiero sacar un libro en específico, porque de ese libro me interesa un capítulo, cómo hacer un pastel. No me lo dejan sacar de la biblioteca. Prohibido sacar libros de la biblioteca. Esta información, a menos que sea por reproducción, no pueden salir del núcleo. Entonces, lo que hacemos es una copia fotostática. Hago en la misma biblioteca, hago una copia fotostática del ADN. Esa copia fotostática se llama ARN, ácido ribonucleico, ¿sí? O RNA, ribonucleic acid. ¿Ok?
esa fotocopia sí la puedo sacar del núcleo y esa fotocopia es la que va a ser encargada de hacer una proteína y esa proteína va a ser lo que nos haga funcionar en una o en otra manera, nos haga hacer el cuerpo de una o de otra manera. A un niño le va a decir que haga ese pastel, le va a decir vas a ser rubio, y a otro niño le vas a decir vas a ser rubio con ojos cafés, y a otro niño rubio con ojos azules. Y a otro niño le va a decir vas a ser negro. Y a otro niño le vas a tener una piel roja y una piel amarilla. Es ahí donde se hacen todos estos pasteles y donde nos dan las especificaciones a cada uno de nosotros, ¿sí? Eso es el RNA. Bien. ¿Qué pasa si se descompone este aparato de producción de células? ¿Qué pasa si tenemos un error? ¿Sí? ¿Qué nos pasa? Acuérdense de esto porque lo vamos a ocupar otra vez. ¿Qué pasa si tenemos un error aquí? ¿Sí? Pues esta persona se va a salir de la norma, ya no va a tener sus 46 cromosomas bien, sino va a tener algún defecto en algún lugar, que puede ser a nivel de cromosoma o puede ser también a nivel de un gen, de una cadena específica de ese DNA. ¿Sí? Vamos a pasar sobre una lista rápida de problemas, no de todos los problemas genéticos, porque son 6,000, son muchos. Bien. Voy a hablarles de otro fenómeno antes de empezar con las patologías genéticas, de este fenómeno, ¿sí? No, algo más explícito. Aquí. Tenemos dos flores, una roja y una morada. La madre y el padre. Y ellos tienen una hija roja. Quiere decir que genéticamente esta flor era A, sus dos cromosomas eran AA mayúscula, y esta morada tenía sus dos cromosomas AA minúscula. Tuvieron una hija A minúscula, aquí hay un error, ya lo había visto, pero no lo corregí. Esta sería A mayúscula, A minúscula, pero roja, ¿sí? Piensen ustedes en una pareja de un hombre o una mujer negra con su pareja blanca. Siempre van a ser un bebé negro, porque el color negro es dominante. Los genes que pasan la función de la proteína que hace el color van a ser dominantes, ¿sí? Es un concepto que es importante que lo manejen. Dominante es aquel que pasa la visión de por fuera, aunque genéticamente el hijo realmente es un café con leche, ¿sí? El hijo es realmente, cuando vemos sus cromosomas, él es café con leche, pero por fuera es rojo igual que el padre. Esta situación le vamos a llamar fenotipia. Este es el fenotipo, lo que vemos con los ojos. Pero genéticamente él no es igual a su padre. Genéticamente él tiene de su mamá y tiene de su papá. Esto le vamos a llamar genotipo. Otra vez, fenotipo, como se ve, como lo vemos, y genotipo como realmente es desde el punto de vista genético. El que pasa la visión de esta joven flor roja es el gen dominante. Y el gen que no se expresa se le llama recesivo. Ahora bien, si agarramos dos flores, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, que fueron hijas de aquella unión que le platicamos hace un rato,
van a nacer 3 rojas y 1 morado. ¿Por qué? Porque si los vemos genotípicamente, va a haber A minúscula, se va a ser morada. A minúscula con A mayúscula va a ser roja, aunque en sus genes es café con leche, está revuelto. Vamos a tener otro hijo, A mayúscula, A minúscula, otra vez, genotípicamente café con leche, pero fenotípicamente rojo. Y vamos a tener uno igualito al padre, que genotípicamente es AA, y fenotípicamente también es rojo. ¿Queda claro este ejemplo? ¿Por qué se los digo? Porque es importante. Ahorita vamos que pasemos a patología. ¿Queda claro este ejemplo? Sí, quedó clarito, clarito, clarito. Qué bueno. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿No? Continuamos entonces. Bien, aquí la tercera no la vamos a estudiar, no la vamos a ver. Aquí vamos a entrar solo una visión rápida de que este ácido desoxinucleico, ¿ok? Este ácido está hecho por sustancias, por 4 sustancias que son sus letras: citosina, guanina, adenina, timina. Esas son sus 4 letras que él ocupa. Y en la forma que los va intercalando, va diciendo cómo va a ser la proteína, cómo va a ser el pastel que al final quiere hacer. Esto, que es la fotocopiadora, es simplemente una fotocopiadora. Lo que está escrito acá lo va a fotocopiar, y también esa fotocopiadora se mueve con 4 letras, un poquito distintas, pero digamos que muy parecidas. Este es el RNA, y de aquí va a ser la forma de cómo hacer una proteína. Todo nuestro cuerpo está hecho de proteínas, digamos. Aquí, a grandes rasgos, no vamos a entrar en detalle, pero miren ustedes, esto es la receta de cocina, le vamos a llamar RNA, y él va a acomodar, ¿sí? Va a acomodar los aminoácidos, que son estas bolitas, y va a hacer un collarcito hecho a la medida para cada una de las personas. Cada uno va a tener sus collares especiales, y así se forma. Para que se den una idea, todo es químico. La ciencia que lo estudia se llama bioquímica a este nivel, que es una herramienta de los genetistas para explicar todo eso. A grandes rasgos lo vimos. Esta fotografía la voy a agrandar incluso. Pésquenla un rato porque ahorita la vamos a ocupar de nuevo, ¿sí? Hasta aquí más o menos vimos cómo funciona nuestro aparato genético, cómo funciona este mecanismo genético de los seres humanos. Dijimos que tenemos 46 cromosomas. Ahora vamos a pasar, damas y caballeros, a la espeluznante sección de enfermedades genéticas. En este curso vamos a poner especialmente atención. En el curso que da Infancia y Desarrollo Pleno, ponemos especialmente atención a los trastornos genéticos, compatibles con la vida, porque hay muchos problemas genéticos que pueden vivir 1 mes, 4 meses, ¿sí? Hay varios tipos de trastornos genéticos que no son compatibles con la vida. Hay otros que apenas nacen, mueren. Hay otros que mueren dentro del útero de la madre, y hay otros que ni siquiera llegan a vivir dentro de la madre. Se produce un aborto en los primeros meses de gestación los primeros meses de embarazo, perdón, de embarazo de este producto, ¿sí? Eso es lo que vamos a platicar, pero nosotros vamos a poner énfasis en los trastornos que nos tienen una importancia, porque son jóvenes que pueden llegar a la escuela. Podemos entender de ellos y podemos educarlos y podemos ayudarlos a que hagan una vida, digamos, una vida digna,
que se sientan bien con lo que ellos tienen, no con lo que no tienen, y no hay curación para estos trastornos. No tienen ellos que ser iguales al resto de la humanidad, pero que puedan tener una vida digna con lo que son, porque todos nos merecemos eso, todos nos merecemos tener una vida digna con lo que somos, no con lo que no somos. Bien, voy a pasar otra diapositiva. Ahora, un poco, ¿se acuerdan de los genes? Ese no quiero que lo olviden para que platiquemos de ella. Ah, miren, ¿se ven los dos? Se ven aquí el Word y también los genes, ¿verdad? Pregunta al público. Solo se ve el Word. Solo se ve el Word. Beseder, nos las arreglamos con el Word. Miren, aquí, enfermedades genéticas, lo ponemos o lo destacamos con los trastornos mentales y los neurológicos para que ustedes se den cuenta que es un origen diferente. Ese origen de las enfermedades le llamamos etiología, ¿sí? El origen de una enfermedad es su etiología. La etiología de lo que vamos a estudiar se llama genética. El origen es genético, ¿sí? Bien. Síndromes genéticos. Bien. Voy a hablarles de la clasificación antes de que entremos a ellos y se los platique. Tenemos algunas veces entra un espermatozoide, dos espermatozoides entran a un óvulo y el nuevo ser tendría que tener 23 de la madre, 23 del padre, serían 46. Pero entra otro espermatozoide, justo en el mismo instante entra otro espermatozoide, y entonces tenemos 69. Es mucho más de lo que tenemos nosotros, es muchísimo más. Esto es lo que aparece en una de las causas posibles de un padecimiento que se llama mola hidatiforme, ¿sí? Un exceso de material genético que no es compatible con la vida. No va a formarse un ser nuevo. No va a haber una persona detrás de eso porque no hay esos 46 cromosomas que se requieren. Hay 69 en lugar de 46, es demasiado. Ese es un caso de un trastorno genético, una cantidad muy grande de genes, ¿sí? De cromosomas, perdón. Estos problemas se llaman poliploidías, ¿sí? Hay tanto que no es compatible con la vida y entonces nace un cuerpo como una especie de ramo de uvas sin forma. Hay algunos que tienen tejido sola de entre digamos, una especie en sus células se puede ver una especie de feto, una especie de embrión, junto con la placenta, en el mismo cuerpo. Hay otras veces que solo es una placenta, todo este producto va a ser una placenta gigante. Esto es lo que se llama mola hidatiforme y es un problema genético. En algunos casos también se habla de un problema por el desorden, de un problema cancerígeno, ¿sí? O sea que no siempre se logra demostrar que es un problema genético. A veces se piensa que el producto tuvo una especie de respuesta cancerosa. Mola hidatiforme. Bien, tenemos entonces la cantidad de cromosomas es importante. La cantidad de cromosomas. En este caso hablamos de una cantidad gigantesca. Pero ¿qué pasa si solo un cromosoma está mal?
lo tenemos de más, digamos, o nos hace falta un cromosoma. Esto sí es compatible con la vida, ¿sí? Hablábamos hace un momento del síndrome de Down. El síndrome de Down en su par número 21, en lugar de tener 2, tiene 3 cromosomas. Y ese exceso de cromosomas le llamamos trisomía. Esa trisomía es la causa de su peculiar aspecto. Es la causa de su lengua muy grande, más grande que su cavidad bucal. Eso es lo que le hace tener dedos tan gordos. Eso es lo que le hace tener el occipital plano con el cuello, ¿sí? Ese exceso de información en el par 21. Por eso le llamamos trisomía 21 o síndrome de Down. Down era un médico que cuando veía a estos niños les llamaba mongoloides. Esto es, mongoloide quiere decir parecido a los mongoles. Pero se ha dejado atrás el término de mongoloide o mongólico, y lo que se llama hoy es síndrome de Down. Es un joven con síndrome de Down o con una trisomía 21. Se los estoy dando ahorita como ejemplo, ¿sí? El síndrome de Down. Tenemos otras, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien preguntó algo? Bien. Estas trisomías, tenemos una trisomía, se llama de Edwards, más frecuente, sí, trisomía de Patau. Patau es una trisomía en el cromosoma 13. Down es una trisomía en el cromosoma 21. Patau en el cromosoma 13. Estos jóvenes, gran mayoría de estos jóvenes, no logran vivir salvo algunas horas después de que nacen. Me gustaría mostrarles el caso clínico, pero que los reconocieron ustedes visualmente, pero los invito a que participen del Cine Club de Infancia y Desarrollo Pleno, en donde están esos casos, especialmente con los que sí vamos a trabajar en el marco de la escuela, ¿sí? Por ejemplo, el caso del síndrome de Down lo vamos a encontrar. Patau no es posible, no viven mucho tiempo como para llegar a la escuela. Tenemos también el síndrome de Edwards, el cromosoma 18. Tenemos también un síndrome que se llama de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter hay una trisomía en los pares sexuales. Una mujer tiene XX, un hombre tiene XY. Eso es lo que hace a una mujer mujer y a un hombre hombre. Estamos hablando desde el punto de vista biológico. En el caso del Klinefelter, él tiene 2X como una mujer y una Y. ¿Sí? O sea, una trisomía en los pares sexuales. También tenemos una monosomía, quiere decir, en lugar de tener 2, solo tenemos 1, que es la monosomía de Turner. ¿Okay? Turner va a tener sexo femenino porque tiene una sola X. Klinefelter, que tiene 2X y una Y, va a tener sexo fenotípico masculino. Y ahora voy a empezar a usar ese término de fenotípico y genotípico. Bien. Vamos a ver aquí, vamos a empezar con el síndrome de Rett. El síndrome de Rett solo tiene una parte del cromosoma X, ¿sí? Aquí está el lugar exacto, el XQ28. Algunos genes de ese cromosoma están dañados y Rett hasta hace muy poco, hasta la edición del DSM-4,
entre el DSM-4 y el DSM-5, se sacó de las enfermedades mentales y se colocó en las enfermedades genéticas. Todavía hay mención de este síndrome porque hasta hace mucho tiempo se consideraba un problema mental. Se confundía con autismo. ¿Okay? Ese es el síndrome de Rett. Lo encontramos, es un defecto en el cromosoma X. Después vamos a ver el síndrome de Down, que ya habíamos platicado, es una trisomía. Aquí no hay trisomía, aquí la cantidad de cromosomas está normal. Solo un pedazo de ese cromosoma sí está afectado, ¿sí? Aquí dice, en su brazo largo dominante está afectado. Este es el lugar exacto donde está el desperfecto genético. En el caso del Down, es una trisomía. Hay todo un cromosoma de más en el par 21. ¿Se acuerdan de la tabla de los cromosomas, de la fotografía de los cromosomas? Pues él tiene 3 en lugar de 2 en el par 21. Otro síndrome, el de Prader-Willi. Prader-Willi, vamos a llamarle el síndrome del hambre asesina, digamos. Prader-Willi no se formó su mecanismo de saciedad y estos jóvenes pueden comer y comer y comer y comer hasta que se hacen daño de tanto comer. No paran, su saciedad no para. Se les maneja con dieta, se les maneja con ejercicio y se pueden incorporar a la escuela. ¿Okay? Sufren de cierto retraso mental parecido al síndrome Down, parecido, y estos jóvenes son, su masa muscular es pobre, pero lo que los caracteriza y lo que es peligroso en ellos es que tienen un apetito voraz y no conocen la saciedad, pero eso los puede volverlos violentos. No son fuertes, pero son muy violentos, ¿sí? Porque les falta comida. Si no se les atiende, también pueden ser obesos en una gran medida, muy, muy obesos. Y también se pueden causar la muerte por tanto comer, ¿sí? Ese es el síndrome de Prader-Willi. Aquí vemos, es un daño, no es una trisomía, es un daño en un cromosoma 15. El Prader-Willi tiene un hermano, digamos, que es el síndrome de Angelman. Cromosoma X frágil, vamos a poner Angelman. Se los platico mientras tanto. Prader-Willi tiene en el cromosoma 15, en el mismísimo lugar que la gente que sufre de Angelman, tiene una avería. Angelman también tiene una avería en el cromosoma 15 y en el mismo lugar. ¿Por qué son síndromes diferentes? Porque, ¿se acuerdan que platicábamos que un cromosoma lo da el padre y un cromosoma lo da la madre? Bien, en el Usher 3, Angelman, Usher, bien, en el Cineclub número 53, esta tablita se las voy a hacer llegar para que ustedes puedan ver las películas y ver de lo que estamos platicando. Rubens Taibe, cromosoma 15, Prader-Willi. Curioso, no tengo aquí a Angelman. Bueno, y Prader-Willi hay otros. Perdón, David, este mes en el Cineclub, me refiero al mes de febrero, para la gente que esté suscrita al canal de YouTube, se va a publicar la película de, justo con el tema de Angelman. Por si a alguno le interesa suscribirse, pues bueno, tiene relación con esto que está explicando David. Gracias. Ustedes van a poder ver en la pantalla una niña para que puedan entender lo que pasa a una niña con Angelman. Ahora, un cromosoma
lo recibimos de la madre y un cromosoma lo recibiste en el mismo par 15, uno es del papá y uno es de la mamá. Si el problema del cromosoma está en el gen que dio la madre, el niño va a tener Angelman. Y si el cromosoma afectado es el que dio el padre, el niño va a tener Prader-Willi. ¿Sí? Prader-Willi y Angelman. Lo van a ver ustedes en esta película del Cineclub. Véanla. Bien. Esto es ambos en el mismo lugar, dependiendo de qué cromosoma, si el de la madre o del padre, va a ser la diferencia entre Prader-Willi y Angelman. Ahora tenemos aquí el síndrome de Rubinstein-Tybee. También hay una película de Rubinstein, hay dos películas de Rubinstein-Tybee. Son niños que tienen una cara muy filosa, cursan con retraso mental. Es una enfermedad rara y estos jóvenes tienen un vocabulario muy estrecho, pero su capacidad de pensar es mayor que la de expresarse. Por supuesto que hay retraso mental, ¿sí? Este documento lo pueden ver ustedes y analizarlo. Se los voy a hacer llegar por el WhatsApp. Procuren hacerlo en el WhatsApp. Y también les pido que al canal de YouTube le hagan like y se suscriban, ¿sí? Para que vean cuándo salen las películas. Aquí otro síndrome, el síndrome de Williams. Estos son los niños que son los niños encantadores con un muy ligero retraso mental, ¿sí? Este va a ser un cromosoma en el cromosoma 7, un ligero retraso mental y con habla muy arrastrada, como si se arrastrara y con retardo en el crecimiento. Este es el síndrome de Williams, pero estos niños siempre están contentos, no conocen la depresión, siempre están sonriendo, son niños angelicales. Su cara incluso es un poco como de risa, tienen una fascia especial. En el Facebook van a ver descripciones sobre todos estos trastornos genéticos. Y síndrome de Usher. Síndrome de Usher es personas que aparece su problema como sordera y a lo largo del desarrollo de su vida se van quedando ciegos. Terminan siendo ciegos y sordos. Y es por un problema genético. Mutación en uno de los 10 genes determinantes vinculados al mismo, ¿sí? Hay 10 genes, aquí aparecen los 3 tipos de Usher, 10 genes que están en el mismo cromosoma haciendo este problema. Estas son sus ubicaciones. Vean ustedes, esta es la ubicación del gene. Y no tienen más ni menos cromosomas que cualquiera de nosotros. Más tarde aparece el síndrome de cromosoma X frágil. El X frágil también hasta hace poco se consideraba autismo, pero hoy se sabe que es un trastorno genético, no un trastorno mental. Se ha sacado de él. ¿Qué quiero decirles? Desde el punto de vista psicológico requieren tratamiento muy similar, pero su diagnóstico no es el de una persona. Su diagnóstico psiquiátrico no tiene que ver, es un diagnóstico genético, el cromosoma X frágil. También se confundía, se diagnosticaba incluso como autismo. Bien, y encontramos a Angelman, se me había pasado. Angelman, otra vez vean el cromosoma 15, son nenas. Síndrome de Angelman son nenas, ¿sí? Esto tiene que ver con quién puso el cromosoma dañado, la madre o el padre. Y vienen aquí el Cineclub, el número de la película con lo que lo pueden ver. Hay otro tipo de enfermedades. Ahora ya voy a responderte a ti, Marcela.
Hay otro tipo de enfermedades que son hereditarias pero no genéticas. La genética del paciente está bien, pero hay un problema que se transmitió que es congénito y que en el desarrollo intrauterino ocurre, no por una causa o no sabido que sea una causa genética, es una causa del desarrollo intrauterino. Es el caso de el síndrome de Bacterl. Bacterl es un síndrome que cursa con un desarrollo anómalo, pero no genético. ¿Qué? Anómalo, el niño tiene un trastorno, lo va a acompañar durante toda su vida por ese daño intrauterino, pero no es un trastorno genético, por lo menos hoy. Puede ser que en unos años también parte de los trastornos mentales pasen a ser trastornos genéticos, puede ser, pero no hablamos de trastorno genético a menos que esté comprobado. Pueden ver el caso de un nene con Bacterl, y son muy bonitos porque es toda una historia humana de gente que ayudó a gente. No nada más es la cuestión clínica, no nada más es la cuestión médica, sino cómo se sobrepuso un ser humano a una cosa tal como esta. Bien, nos acercamos al fin. Yo les quiero preguntar, ¿cómo vieron este recorrido rapidísimo por las enfermedades genéticas? Por supuesto que no vimos, estos que están viendo ustedes en este Word son casos que ustedes pueden ver en la escuela, y no toqué otro tipo de cáncer, otro tipo de casos como los que producen leucemia, o que los que producen anemias graves, o lo que deformaciones en los riñones, o niños cíclopes. No toqué ninguno de ellos porque no tienen relevancia para nuestro curso, para nuestra plática de hoy. Me gustaría mucho que me dieran alguna opinión ustedes. Con felicidad lo voy a David, recoger. Sí, David habla Marcela. sí, Marcela. Interesante la exponencia en general, pero yo me pregunto cómo se trabaja con estos tipos de niños en el aula cuando hablamos de que hay que incluirlo y todo, si en la realidad no están los medios para poder trabajar con estos niños. Marcela, tú eres maestra, ¿verdad, Marcela? Sí, soy profesora. Marcela, mira, si hay alguna alternativa para la especie humana, va a ocurrir con las maestras, con las profesoras en el aula. Se ve imposible porque te ponen un montón de niños y no te ponen ayudantes, pero en lugar de gastar en tonterías, deberíamos gastar, te digo como especie humana, no estoy criticando a Chile, no estoy, como especie humana, deberíamos invertir en nuestros hijos. Este proyecto es para invertir en ellos, para darles lo que les toca a ellos, no porque lo reclamen ni porque quiera ser yo diputado de Chile, no, porque me parece humano, eso es lo que me hace a mí ser humano. Sí, en tu escuela deberías tener un niño así, con un ayudante junto al niño. Tú das el camino, la dirección educativa, y ella atiende al niño haciéndote un puente a ti, para que tú puedas llegar a él y él pueda llegar a ti. Ese modelo existe, en la práctica funciona, pero no te pueden pedir a ti, no sé, tienes 30 niños, 25 niños, no te pueden pedir a ti que te atiendas de un solo niño. Tienes que tener ayuda. Inclusión quiere decir no ser románticos y plantearse un mundo ideal, no. Tú tienes que tener un ayudante que se encargue de un niño, ya sea un niño autista o ya sea un niño con cualquiera de estos síndromes. Ella se atiende de él, ella habla con el médico, ella habla con la maestra de educación especial, ella habla, y sobre todo tú diriges a esta ayudante. Eso es lo que es un acompañamiento. Ella te dice, el niño, mira, se puso bien, mira, hizo esto, te da las normas, y tu trabajo es, ¿cómo te diría? Tú eres la pastora de todo ese rebaño. Ella es la pastora de un niño, pero la que controla, la que dirige ese rebaño eres tú. Es tu grupo. Y normal, hay de todo, es normal, estos niños son parte de nosotros, nacieron en nuestra sociedad,
¿Por qué los mandamos a la cárcel si no hicieron ningún delito? Además, estos niños provocan en los otros niños, comprobado, no estoy exagerando en nada, pero provocan en los otros niños su capacidad humana de entender al diferente. No por una cuestión política de los homosexuales, no, son niños en Metsuká, no los quiere nadie. Las madres están en luto porque les nació un niño enfermo. ¿Cómo podemos solucionar esa situación? Primero hablando, conociendo cada uno de los casos. A mí en lo personal veo a alguien como tú, Marcela, que eres profesora. Es importante que te adentres más en esto para que los puedas acompañar. La realidad te va a poner a los niños de todo tipo, desde Down hasta autismo, hiperactivos, todo tipo de niños, y los tenemos que atender. No hay niños malos, no hay. Sí, Esther. Sí, David, saludos. En esta línea de pensamiento, para yo poder hacerme una idea un poco más clara, la propuesta educativa de la cual estamos hablando es algo todavía que no está implementado, ¿correcto? No, sí hay, por ejemplo, tú puedes ver esta propuesta educativa y el modelo existe en Israel. En Correcto. Israel existe la Sayat. La Sayat no Sí, es maestra, es la ayudante de la maestra. sí, Pero me cada vez que refiero, una maestra, cada vez que una maestra tiene un problema, tiene derecho a tener un ayudante, porque tiene un sí, problema. sí, me refiero en lo que sería América Latina, donde estamos extendiendo todas estas maneras de llegar allá. Eso todavía allá no está implementado, ¿correcto? Hay países que... No, Perdón, no, David, sí, te voy a interrumpir, pero existe, Esther, pero es digamos, es un servicio que contratan los padres de familia. Esto es, si un padre de familia puede costear, digamos, lo que es México, ¿no? Puede costear el pago de un acompañante, pues bueno, puede el niño ingresar a la escuela donde lo admitan, porque no todas las escuelas admiten a los niños que tienen alguna discapacidad. Ahora, en Israel, por ley, tienen que admitir a los niños con discapacidad y además asignarles una acompañante que la paga el Estado. Y esa era mi pregunta hacia dónde iba a girar ya para no tomar mucho tiempo. En el caso de América Latina, esto sería algo que todavía a nivel público, es decir, a nivel costeado por el Estado, no está implementado, solamente a nivel privado. yo entiendo que hay algo similar en Argentina, pero si hay alguien de Argentina, contéstenos aquí, porque he escuchado gente que me dice que no hay y gente que me dice sí hay. yo Sería, soy de Chile, yo soy de Chile, David, y sí. en el papel está el tema de la inclusión, pero en la realidad, dentro del aula, no está la inclusión. Claro, los niños que tengan más habilidades para ser incluidos dentro del aula, sí, pero en general no se da. Por ejemplo, yo trabajo en una escuela en que se habla de la inclusión, pero los niños que tienen necesidades especiales van a una sala aparte, como que se estuvieran en una escuela especial y solamente entran en las asignaturas que no tienen mayor complejidad. Por ejemplo, yo soy profesora de básica con mención en diferencial. Y yo, por ser profesora de religión, yo sí los tengo. Y yo hago adecuación curricular para cada alumno, pero en la realidad no se da. Está el tema de la inclusión, están dentro del papel de que tienen que ser los niños incluidos, pero en la realidad no es así. Y dijiste algo muy importante. Tú tienes al niño y tú tienes que hacer, primeramente, tienes que recibir ayuda, porque es justo. Dos, tú haces una adecuación a ese niño en específico. Y la acompañante ella debe de hacer una estrategia para manejarlo. Lo que hacemos en el proyecto es ayudar a las acompañantes a que puedan hacer
esa estrategia para acompañar a ese niño en específico, conociendo su trastorno más a fondo. Pero también lo que hace el proyecto es a las maestras darles una red más amplia de conocimiento psicológico y médico sobre los trastornos. Porque al final de cuentas para allá vamos. No puede ser que los niños que no cometieron ningún crimen tengan que vivir encerrados o separados de la sociedad. ¿Por qué? ¿Me permites, David, leer los comentarios que están dejando los participantes? Sí. Delia González dice, hola, saludos desde Venezuela, muy interesante el tema. Cecilia Guadalupe Ramos Galindo dice, buen día, muy interesante el tema. Ludibel, también saludos Ludibel desde Guatemala. Comenta Richie Oyuela, mejor explicado imposible, saludos desde Honduras. Gaby pregunta, una pregunta, ¿genéticamente el hombre es el que pone la malformación del gen? Respuesta, a veces el hombre, a veces la mujer. No es solamente el hombre, pero se manifestará de un tipo de forma si lo puso el hombre, se manifestará de otro tipo de forma si lo puso la mujer. Bueno. Digamos que así como el niño se hace en sociedad, también el problema se hace en sociedad. Fabiola Mejía Moreno dice, súper interesante, fácil de comprender y muy didáctico. Anita también dice, cierto, sumamente detallado, más muy fácil de comprender, muchas gracias. Cassandra Bernal comenta, me ha sido bastante aclarador, en mi familia se dan varios problemas genéticos y creo que es importante identificarlos. Hay de hecho este trastorno genético de Duchenne, ¿no? Que el niño empieza a caminar de puntitas y que se puede identificar, y entre más rápido se identifique, más oportuna es la intervención y más posibilidades hay de que el niño se desarrolle, ¿no, David? ¿Qué otro trastorno genético, digamos, para la gente que trabaja con niños, podría descubrirse en la práctica con la observación y que se puede intervenir tempranamente? Mira, aquí la situación que la cuestión del diagnóstico, la sospecha del diagnóstico, todos lo debemos de hacer, pero el diagnóstico lo tiene que hacer un médico, porque el médico es el único que tiene acceso al laboratorio y los trastornos genéticos se diagnostican en el laboratorio, ¿ok? Al ver el contenido de los cromosomas dentro del núcleo de las células, es ahí donde se corrobora un diagnóstico. Pero yo lo que aconsejo es que participen del curso, que se toca con más profundidad estos tres tipos de trastornos. De hecho, me parece interesante porque justamente el día de hoy que platicábamos del día de ayer que platicábamos con Patty, ella mencionaba de que el diagnóstico, por ejemplo, del TDAH, digamos, lo adecuado es que se dé entre el médico especialista y, bueno, el equipo terapéutico, ¿no? Que en este caso es la psicóloga y la familia o el docente. Esto es, que la gente alrededor del niño es quien provee información al médico para que sea más adecuado el diagnóstico. En este caso, tú lo que mencionas, digamos, corrígeme si no es así, es que la sospecha del diagnóstico la puede dar la persona que está trabajando junto La con el niño, debe dar. los Es padres, una gran cosa esa sospecha, pero es un gran elemento. a diferencia de un trastorno mental, es comprobable porque se puede observar. Exacto. Hay una prueba. Mira, hoy en día el médico no puede funcionar si no tiene laboratorio y ya no hay médicos que hagan su medicina. Se compra la medicina en un laboratorio, lo hace. Cada vez nos vamos haciendo más interdisciplinarios, pero al final de cuentas el que firma un diagnóstico es el médico. Ya está revisado ahora ya con una autoridad en México, lo vimos en Bolivia con la intervención de un psiquiatra. El médico tiene las herramientas para descartar todo lo físico, toda la cuestión fisiológica del niño que tiene que ver con la sangre, que tiene que ver con los riñones, tiene que ver con toda la economía. El médico tiene esas herramientas. El médico estudió farmacología, el médico estudió bioquímica, estudió fisiología. El resto de las profesiones no. Por eso él tiene que ver, agarrar todo y conjuntarlo. Pero no creo que un médico se atreva a dar un diagnóstico sin laboratorio. Igual no lo va a dar sin el psicólogo.
No debe darlo sin el psicólogo. Y más aún, yo creo que en ese equipo interdisciplinario, en unos años la maestra va a ser parte imprescindible. La maestra y la profesora. A mí me parece interesante que justamente en este tema del trastorno genético es donde se pone en evidencia la importancia de descartar lo físico. Y recuerdo mucho este video que nos compartías en alguna ocasión de la corea, ¿no? Que esta gente que empieza de pronto a hacer movimientos extravagantes como si bailara y que se puede confundir con un trastorno mental, sin embargo es un trastorno genético, ¿no? Entonces, pues bueno, la situación de descartar lo médico como el primer paso es lo que posibilita además encontrar una respuesta más adecuada a lo que afecta a la persona, ¿no? Por cierto que hablábamos de Corea y el lugar donde más Corea hay porcentualmente es en Venezuela. Me recuerdo que Wilenis nos hizo, no sé si Wilenis está acá, pero Wilenis nos hizo una especie de investigación y sí, llegamos hasta el lugar en donde se presenta el número más alto de casos de Corea. Se llama Corea por coreografía, por el bailar, Corea, por eso le dicen, no por Corea el país, sino Corea por el baile, que es un trastorno neurológico, está comprometido el sistema nervioso. Ok, comenta Ludibel Galicia. Excelente, muy genial. Ojalá lo compartan en el grupo. Muchas gracias desde Guatemala. Saludos, Ludibel. Sí va a estar toda la jornada. Los videos se están estrenando en nuestro canal de YouTube. También están en nuestro perfil de Facebook. Pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Infancia Desarrollo Pleno. Les agradeceremos que nos comenten, nos den like, compartan nuestro trabajo. Eso nos Y ayuda se un montón. suscriban. Y que se suscriban, por cierto. Es importante. Ahora, dense cuenta que este proyecto, en la medida en que tiene audiencia, es que tiene sentido. Si solo hacemos para un poco de gente, el sentido se pierde. Queremos llegar al máximo de gente para compartir y para que todos participemos de esta nueva Latinoamérica que se está dando, en donde tomamos responsabilidad todos los miembros. Liliana González comenta, muy interesante, quedé con la sensación de querer saber más, bonita forma de dar a entender las cosas tan complicadas. Sí, es una característica de David y justamente por eso es que lo reclutamos para que nos dé el curso de síndromes genéticos, pero también el diplomado en neurología básica, porque la situación en estos temas de discapacidad es que cuando uno tiene conocimiento y conocimiento de aquellas, digamos, justamente lo comentaba antes de iniciar esta clase, el que no es un tema tan picante, ¿no? No es un tema tan atractivo. ¿Quién se quiere meter a estudiar genética y quién se quiere meter a estudiar neurología? Pero cuando uno tiene herramientas muy concretas como son esta, pues le empieza a uno a hacer sentido un montón de otras cosas, ¿no? Y bueno, si quieren estudiar con David, también va a dar un curso, entonces les voy a compartir los detalles por si es que quieren solicitar información. Bueno, voy a continuar leyendo los comentarios de los participantes. Menciona Ivette, muy interesante, a veces la condición del niño viene desde lo genético y no lo sabemos. ¿Cómo saber cuándo canalizar? Pregunta. Siempre la persona que está más cerca al niño es la persona más importante. La ayudante de la maestra es muy importante, la profesora es muy importante y si ella tiene el más menor rasgo, canalícenlo, que les den un diagnóstico, ¿sí? Ahora estamos hablando de problemas genéticos, pero se puede tratar de un niño hiperactivo. El niño hiperactivo también merece un tratamiento adecuado a su problema. En este momento creemos que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un problema mental y este problema mental, entre más rápido se atienda y más adecuadamente se atienda y la familia participe, es un aliciente porque este joven puede llegar a lugares muy, muy especiales sin que tenga que sufrir ningún trauma por su trastorno. Cuando hay una sospecha hay que llevarla. Gracias, A la- David. Okay.
Nos acercamos a la recta final del el encuentro. Voy a leer un poquito más de los comentarios. Menciona Lucy, ¿el autismo de un niño es genético? ¿Existe forma de detectar esto antes de tener un embarazo? Mira, hay una película muy bonita, se las recomiendo también en el Cineclub, de una mamá que dice cuando está embarazada, nace su niño cuando es pequeño, le preguntan si ella hubiera abortado en caso de saber del autismo. Y ella dice, sí, yo hubiera abortado a mi hijo si hubiera sabido que tiene autismo. Nació porque no hay manera de comprobar, no hay una prueba de laboratorio para decir de autismo. El niño lo trató una colaboradora del equipo que se llama Sameret, durante 6 años lo acompañó y pueden ver sus películas de ellas, pueden ver las entrevistas que hacemos para el proyecto. Y después de 6 años el niño se volvió un genio. Lo pueden ver ustedes en una de las películas a él. Y hoy en día le preguntaron a la mamá qué hubiera hecho en caso de saber del diagnóstico de su hijo en el útero. Y ella dijo, gracias a Dios no existe diagnóstico. Gracias a Dios no existe ninguna prueba de laboratorio. Gracias, porque yo hubiera matado a lo más importante que tengo en mi vida. Él me ayudó a ver que el cielo es azul. Él me ayudó a saber que el agua es agua. Ella habla en un nivel diferente que solo una mamá puede saber. No hay en este momento ninguna forma de detectarlo. Una mamá, el testimonio lo tenemos, que dice, hubiera sido algo gravísimo si yo hubiera cometido ese crimen. Eso lo dice ella. Y que también la situación de la responsabilidad, cómo saber manejar la tecnología y la medicina, porque en el caso de los niños con síndrome de Down y sobre todo en Europa, que hay, digamos, es muy accesible este tipo de pruebas para detectar si el niño viene con síndrome de Down, se está utilizando para matar a los niños. Entonces, la comunidad con síndrome de Down se está viendo muy reducida. Y bueno, también por otro lado, el detectar que un niño viene con síndrome de Down posibilita que los papás puedan entender cuál va a ser la situación y, digamos, prepararse para recibir a un niño con síndrome de Down y que tenga las mejores condiciones, ¿no? Esto es, los avances médicos pueden servir para crear o para destruir, pero eso depende de nuestras decisiones. Cassandra Bernal comenta, una duda, ¿existe un control genético previo a la concepción? ¿Se pueden prevenir o evitar los síndromes? Aquí en México falta capacitación porque a las acompañantes, monitores, los admiten en las escuelas, pero es común que la misma escuela o los docentes no les permitan trabajar, sino que los ven como alguien que debe controlar al niño. La inclusión no es real, pues esperan que el niño con algún síndrome o trastorno se comporte como el resto en lugar de aceptarlo y entenderlo tal y como es. Es totalmente de acuerdo. Cassandra. Totalmente de acuerdo, pero quiero decirte que sí hay pruebas genéticas para descartar. Hay un problema genético que se llama Tay-Sachs, donde el niño es totalmente normal y por un problema genético a la edad de 4 años empieza una regresión y muy pocos llegan a sobrepasar el 4º año de su vida. Empiezan a regresar, todo lo que aprendieron lo empiezan a olvidar hasta el grado que se vuelven totalmente, llegan a tener una vida vegetativa, ya no saben mover sus músculos, llegan a un caso grave. Este síndrome se llama Tay-Sachs, se detecta en los padres antes de que se casen, porque son dos genes recesivos. Si el padre tiene y la madre tiene, les dicen, hay muchas posibilidades que ustedes tengan niños con Tay-Sachs, ¿sí? Detectan el gen dañado y si lo tiene la mamá y también el papá, les dicen no se casen, ustedes no pueden hacer pareja. Pero si solo lo tiene la mamá o solo lo tiene el papá, se pueden casar y sus hijos van a ser normales, aunque van a ser portadores del gen. Gracias, David. Liliana González Sosa escribe, en México existe la modalidad de la educación especial
Pone un docente de apoyo por escuela, se llama Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular USAER. Fátima Cebes también continúa con el comentario. En México se tienen los servicios de apoyo, son la USAER, aunque solamente se asigna un maestro para la escuela que asiste diariamente y un equipo interdisciplinario con un psicólogo, maestro de comunicación y trabajador social que asisten solo una vez a la semana y o a la quincena. Menciona Perdóname, quiero hacer un pequeño comentario. No es suficiente, y lo puede decir aquí Marcela, que es profesora. Una vez a la semana, este niño tiene que tenerlo cada momento que esté en la escuela, un puente que le sirva para acompañar, lo acompañe con los otros niños. La sigo invitando al cineclub para que vean esto ya hecho. Es imposible una maestra especial para toda una escuela. ¿Y cuántas veces va a ver al niño? Liliana González comenta, cada unidad cuenta con un psicólogo, maestro de comunicación, trabajo social y el maestro de apoyo. Claro, no tenemos una cobertura total. Anita dice, efectivamente, si el padre puede costear a una persona de apoyo permanente en la escuela, aunque haya USAER apoyando a la escuela. Michelle Vázquez menciona, referente a la trisomía en pares sexuales, ¿de qué manera perjudica en el ámbito académico? Todas las trisomías, ya sea la supermujer o el Klinefelter, causan retraso mental. No hay un moderado retraso mental, ¿sí? No grave, digamos, pero hay un moderado retraso. También la supermujer y también el Klinefelter. Rosamparo Triviño Buitargo escribe cordial saludo, un abrazo fraterno desde Colombia, excelentes ponencias y panelistas, gracias por estos espacios de formación. Muchas gracias por asistir, Rosamparo. Ludibel García dice, ya me hubiera gustado recibir biología así, complicado, muy didáctico. Liliana González Sosa dice, doctor David, asombrosa su capacidad humana. Cassandra Bernal dice, muchas gracias por resolver dudas y por explicar tan bien y claro. David, a mí me gustaría preguntarte, digamos, antes de acercarnos al final, ¿tú qué opinas respecto a esta situación de saber quién es el que puso el cromosoma dañado? Ocurre muchas veces que cuando una pareja tiene un hijo con alguna discapacidad, pues bueno, transitan por toda clase de etapas en su duelo y una de ellas quizás es la culpa. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión respecto a este saber quién es el que aportó un gen que puede ser el gen causante de algún síndrome? ¿Cómo tú lo ves desde tu perspectiva? Mira, yo voy a salirme del tema de la medicina y entrar un poco más al tema de mi experiencia y el de la psicología, que cualquier psicóloga lo haría mejor que yo. Mira, aquí está Pedro, qué bueno. Bienvenido, Pedro, y está levantando la mano. En la vida de pareja es una continua echarse la pelotita, quién tiene la responsabilidad y quién no lo hizo bien. Vida en pareja es decir, los problemas tuyos, y todos tenemos problemas, todos tenemos trastornos psicológicos. Es aceptar a la persona como es. Si queremos aceptar al niño como es, tenemos que primero aceptar a la pareja. Mi mujer es lo que es, y tiene un problema o no tiene un problema, pero es lo que es. ¿Qué caso tiene culpar? En el caso de que se detecte un transmisor de un problema genético por el lado del hombre, por el lado de la mujer, no lo hace culpable, no hay culpa, no hay ninguna culpa, somos lo que somos, pero eso Donde también... dice compartir, ahí es donde la gente entra a hablar, no. Aquí. Sí, Esther Lobo. Sí, es lo que yo te contesto. Cada uno quiere echarle la culpa al otro, no va bien. Pero eso sucede, si le sucede a ella, me sucede a mí. Si me sucede a mí, le sucede a ella. Somos socios en la creación de vida. Eso es lo que es la pareja. No tiene ningún caso decir el papá o la mamá. Hay la situación del Tay-Sachs. Ambos tienen un gen recesivo. Les aconsejan no se casen, pero ellos son libres de casarse. Si la pareja dice, nos vamos a casar, aunque tenemos de 3 hijos, que salgan bien, uno con el riesgo de que salga con Tay-Sachs, ¿sí? Porque es recesivo. ¿Se vale? No sé si contesté la pregunta.
Muchas gracias. Sí, David. Adelante, Pedro, por favor, toma la palabra. Mi querido Pedro. Hola, Primero es un muy honor que estés aquí. Pedro tiene una gracias. escuela maravillosa en Guatemala, es director de una escuela, es un guerrero sin ninguna dura, es un paladín. Adelante, Pedro. Gracias. Gracias, David, por tus elogios. Es interesante conocer desmenuzar en sí el sistema, cómo está estructurado el ser humano. Me gustaría que mis autoridades escucharan estas ponencias, pero lastimosamente se ocupan más de otras cosas administrativas que ver todo eso. Y escucho en los avances tecnológicos que hay en otros países. Guatemala es uno de los países subdesarrollados, como varios, que nuestra gente todavía tiene esa perspectiva de que la discapacidad es un pecado o es un mal hecho. Es una persona rezagada, persona inútil para la sociedad. Todavía existen personas que tienen a sus hijos amarrados porque tienen una dificultad o una discapacidad, que sea autismo o problema psicológico, problemas mentales, etcétera, etcétera. Y con eso conlleva el arduo labor que nos queda a nosotros como profesionales, como padres, como maestros, como seres humanos que en un momento dado tenemos corazón para apoyar a nuestros semejantes. Por lo tanto, la pregunta de Rivka hace ratos donde manifiesta de que las personas utilizan a sus hijos, lo cargan en la espalda y dicen, me regala una moneda, por favor. Lo usan como fuente de ingreso. El padre lleva a su hijo o a su hija, incluso a sus hijos que no quieren trabajar, sino que llevan a su paciente con una discapacidad en una silla de ruedas y recorren las principales calles pidiendo dinero. Y entonces nuestra sociedad tenemos mucho camino que recorrer. Y es algo triste lo que comento porque es lo que pasamos aquí en Guatemala. Por lo tanto, gracias David por todo lo que nos explicas. Es bastante interesante al conocer cada gen, dónde está. Y quiero concluir con esto. Todos los que estamos aquí también tenemos una discapacidad. Solo que no lo decimos. Solo que no se mira. Porque nadie es experto en nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Yo estoy totalmente, cada palabra que tú dijiste estoy de acuerdo con ella. Solamente quiero decir o agregar algo. Si hay una gente bonita que yo conozco, es la gente de Guatemala. Hay una gran esperanza junto con esa difícil realidad. Es gente bellísima. La gente de Guatemala es hermosa. Está ocurriendo eso ahí. Hay muchas posibilidades para Guatemala. ¿Por qué? Porque está llena de guatemaltecos. Por eso es que tiene que surgir algo bueno en Guatemala. Muchas gracias, David. Discúlpame, Pedro, por error te cerré el micrófono porque se abrió el de otra participante y yo pienso que por error y te cerré a ti. Bueno, Janete López dice, ¿podrías repetir el nombre del síndrome de niños que caminan de puntitas? Corrígeme, David, si lo digo mal, pero es Duchenne, el síndrome de Duchenne. Sí, pero Duchenne más que el síndrome de Duchenne es un síndrome genético, pero que afecta el lugar donde la neurona toca el músculo. Ellos pierden su capacidad de moverse, pierden el equilibrio, ¿sí?
Y a medida que van creciendo, por favor, yo sí les pido, hagan una lista, no sé cómo se puede hacer para que participen. Les va a quedar muy claro si ven ustedes las películas del Cineclub. Hay un trabajo de un niño con un perro que él tiene Duchenne, y a lo largo que él va creciendo va teniendo problemas con su cuerpo, y el perro le ayuda. Es una película muy bonita y deja claro qué es el Duchenne. Duchenne es un problema motriz, neuromotor. Bueno, los últimos comentarios. Delia González dice, tengo un niño especial y mi esposo y yo nunca quisimos hacernos la prueba. No valía la pena para nosotros buscar un culpable. Ambos estuvimos de acuerdo. Mi hijo tiene la condición conocida como huesos de cristal. Esther Lobo Rivera dice, muy agradecida por tan importante información que nos ha compartido hoy el doctor David. Excelente persona, es muy humano. Esther Josefina Kidoshim dice, gracias Pedro por tus palabras cargadas de tristeza y verdad, eres ejemplar. Lucy comenta, si en la familia existe un antecedente genético de un síndrome diferente al que tenga el niño, la pareja siempre da por hecho que el portador del síndrome es su culpa, porque hay un caso en su familia. Aquí hay una falta de aceptación de la situación. Se requiere ir con ayuda psicológica como padres. Gracias por su conocimiento, doctor. Sí. Aquí yo quiero resaltar, siempre tenemos discusión de qué le toca al médico y qué le toca. En este caso del duelo es el psicólogo el que conoce, el que tiene las herramientas para ayudar. O sea, el médico no puede porque no conoce el alma humana como lo conoce un psicólogo. Por supuesto que hay malos médicos y malos psicólogos, estoy hablando en sentido ideal. Este es un caso especial para un psicólogo, y la idea es que no sufran. Todos nacimos con un problema, lo decía de manera muy clara Pedro. Todos somos en alguna medida discapacitados, todos tenemos un problema, todos tenemos que sobreponernos a él. El psicólogo puede ayudar a quitar esa culpa, a quitar ese luto. Gracias, David. Bueno, ¿te gustaría cerrar esta intervención con algunas palabras, algún comentario, alguna reflexión para los asistentes? Sí. El manejo de la educación de los niños es el futuro de nosotros, es verdaderamente hacia donde vamos, porque en el manejo nosotros nos volvemos más humanos, ellos nos dan más de lo que nosotros les damos a ellos. Que eso no se nos olvide, en el momento que incluimos un niño, nosotros crecemos, la sociedad de los otros niños crece y todo el mundo está creciendo. Yo los invito a que participen todo lo que puedan ustedes en los programas del proyecto. El proyecto está hecho para eso. El proyecto está hecho para ser, antes que nada, una familia. Que seamos una familia de gentes en toda Latinoamérica dispuestos a hacerlo. Aparte de eso, hay conocimiento, hay gente muy interesante, pero la calidad humana de los miembros del grupo es extraordinario, es una familia. Y yo los quiero invitar a que formen parte de esa familia. Gracias, David. A mí me gustaría cerrar esta reunión, que es la última a la que asisto. No es la última de la jornada, es la última a la que asisto, porque la próxima reunión, la clase de hoy en la tarde, la va a dar una compañera médico también, en compañía de Rocío Marroquín, que es la administradora del proyecto, pero es muy tarde para mí, y el día de mañana, bueno, yo guardo Shabbat, entonces no voy a poder estar acompañando a mi querida Rocío en su último taller, pero me gustaría dejar una reflexión. Esta semana, el día sábado, hubo un atentado terrorista en Israel. Yo me encuentro viviendo en Israel. El día sábado es el día más santo para el pueblo judío. Un muchacho de 13 años, árabe, asesinó a 7 personas. Entre esas 7 personas había un muchacho de 14 años. Un niño de 13 años asesinó a 13 personas que iban a rezar, a 13 judíos. Y cuando al padre de este muchacho se le notificó, él dijo, me siento tan feliz como en el día de mi boda. Es tremendo, es terrible, es monstruoso, es infame. Y justo esta semana leí una frase de la princesa de Gales
que decía, la edad temprana no es simplemente cómo crecemos a nuestros niños, se trata de la sociedad en la que devendremos. Entonces, todos los esfuerzos de este proyecto están encaminados a entender a la infancia para trabajar en favor de la infancia, porque es son los seres en los que depositamos nuestra posibilidad del futuro. Se quedan en buenas manos, se queda el proyecto en buenas manos de Rocío Marroquín, guatemalteca, también estoy de acuerdo, la gente de Guatemala. Tengo un especial cariño por la gente de Guatemala porque ha dado mucho a este proyecto. Este proyecto existe porque Rocío creyó en él. Entonces, creo que mejores manos no hay para dejarlo. Gracias a todas las compañeras que han apoyado el proyecto. Y a mí me gustaría mencionar dos cosas. Uno es, me gustaría dar una bendición que se dice cada vez que se cumple un ciclo. Y es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sheheyanu bekimanu beiganu lesmanase. Quiere decir, bendito eres tú, Señor nuestro, Dios nuestro, Rey del universo, que vivimos, existimos y llegamos a este día. Me gustaría despedirme con una canción También. que está dedicada a un querido amigo que falleció este año, que como bien lo dijo David al inicio de este encuentro, fue uno de los fundadores de la asociación civil que cobija el proyecto Infancia Desarrollo Pleno. Entonces, el que hayamos llegado aquí es parte de un trabajo de un montón de gente y a mí me alegra mucho que, aunque él ya no esté, el trabajo que él inició continúa. Muchísimas gracias a todos los colaboradores de Infancia Desarrollo Pleno, a las compañeras de promoción y difusión. Muchas gracias al equipo de los patrones, a nuestra querida Livia, un abrazo enorme, a Mauricio Rosales, a Israel Morales, también a Ceci, a Hilda. Y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, a toda la gente, a todos los colaboradores que están y muchísimas gracias a la gente que ya no está y que nos dejó un montón de enseñanzas. Entonces los dejo con una canción. Muchísimas gracias. Espero que les sea de utilidad este gran esfuerzo que hicimos. Buen día. כשאמות משהו ממני, משהו ממני ימות בך, ימות בך. אם תמות משהו ממך בי, משהו ממך בי ימות איתך, ימות איתך. כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, משהו מת בנו, משהו נשאר איתו. אם נדע, כן איך להרגיע, איך להרגיע את האיבה. אם רק נדע, אם נדע
ישקיט את זעמנו, על אף עלבוננו לומר סליחה, להתחיל מההתחלה. כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, משהו מת בנו, משהו נשאר איתו. כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו